imagínense traspasar al mejor jugador de tu franquicia cuando está a punto de alcanzar el mejor nivel de su carrera y cuando acaba de llevarte a las finales de la NBA. Bueno, no tienen que imaginarlo, Dallas Mavericks lo hizo, como seguramente ya saben. Pero esperen, este no es otro video destruyendo a Nico Harrison, o al menos no es solo eso. Ahora imaginen estar 16 años seguidos sin jugar los playoffs, ir de fracaso en fracaso, tomar una decisión totalmente errada, pero que te da una oportunidad, la de recuperar la identidad, tener un estilo. Imagínense que gracias a eso volvés a la postemporada, popularizás un festejo, tus fanáticos son un show y a pesar de perder le das un buen susto al campeón defensor. Linda historia, ¿no? Bueno, ahora imagínense que en el transcurso de 2 años haces volar todo esto por los aires, que el entrenador que te dio la identidad se va despedido, que el jugador al que priorizaste en aquel traspaso, tu estrella, fuerza su salida porque no cree en tu futuro, que depositas tu confianza en una dupla que ya fracasó en otro equipo mediocre y que ni siquiera podés superar el play-in en temporadas consecutivas, una de ellas perdiendo contra la organización que hizo absolutamente todo mal y que traspasó a su mejor jugador sin que este se lo pidiera. Sí, lo de Sacramento Kings es un verdadero manual de cómo mantener a la franquicia en la mediocridad año tras año. Es como si tuvieran el desafío de cerrar las temporadas con una nota negativa. Y lo peor es que en eso son los mejores de la NBA. Si el 30 de abril de 2023 yo les decía que Sacramento Kings iba a quedarse afuera de los playoffs durante las próximas 2 temporadas, probablemente ustedes me hubiesen tratado de burro. Es que ese día disputaron el Game 7 de la primera ronda frente a Golden State Warriors y el campeón defensor necesitó que Stephen Curry anotara 50 puntos, por ese entonces récord, en un Game 7 para superar al equipo sensación de la campaña. Los Kings tenían una identidad, dominar desde el ataque, tenían estrellas, tenían un coach convencido de lo que hacía y habían roto el maleficio de los 16 años seguidos sin postemporada. Todo estaba dado para que se mantengan relevantes en una durísima conferencia oeste, pero lo que pasó luego es una demostración perfecta de por qué en la NBA es tan importante tener una dirigencia que sepa lo que está haciendo y que cuente con un plan A, B y C, porque de lo contrario pasan cosas como la que le pasó a este equipo. Durante aquellos 16 años de sequía de playoff, Sacramento fue catalogada como la peor franquicia de toda la NBA, sí, incluso peor que Charlotte Hornets o Washington Wizards, porque hasta esos conjuntos, en mayor o menor medida, tuvieron su época de competitividad. Mantuvieron proyectos, soñaron con algo más. En el caso de los de California, la situación fue catastrófica. 8 entrenadores, 0 identidad. Ni los años más dominantes de DeMarcus Cousins fueron suficientes. En 2017 draftearon a De'Aaron Fox, un base muy talentoso que prometía ser una figura relevante de la liga, pero que quizás jamás pudiera convertirse en un líder ni en una superestrella. En 2018 tuvieron la fortuna de conseguir el segundo pick del draft. Y no solo eso, sino que además, como si se tratara de una bendición, Phoenix Suns no dudaba sobre su selección con el primer pick. Sería DeAndre Ayton. Por lo tanto, el joven europeo que era la sensación del Real Madrid estaba disponible, pero no. Por razones personales y porque ya tenían a un generador de juego en Fox, Blake Divac decidió ignorar a Luka Doncic para draftear a Marvin Bagley III. Un tipo que duró 3 años y medio en los Kings y que ahora rebota de franquicia en franquicia. Primer grave error. Gravísimo. Pero el destino a veces se apiada de los equivocados. Les da una segunda oportunidad. Quizás no tan buena como la primera, pero sí lo suficientemente interesante como para confiar. En 2020, el draft de la pandemia, los Kings aprovecharon que el resto de la NBA se durmió y eligieron con el número 12 a Tyrese Haliburton, un base que despertaba comparaciones con Penny Hardaway y que prometía ser uno de los mejores pasadores y tiradores de la competencia. Poco a poco ese joven fue destacando, ofreciendo garantías de que todo eso era cierto. Sacramento seguía siendo mediocre, pero al menos tenía un futuro, hasta que en el medio de su segunda temporada, ¡boom!, los Kings decidieron traspasar a Haliburton a Indiana Pacers por Domantas Sabonis para volver a priorizar la presencia de Fox y darle así una dupla que supuestamente se complementara mejor con su juego. Grave error. Y tal vez pueda parecer
ser que estoy criticando con el diario del lunes, ya con Hali establecido como un talento All-NBA y con los Pacers luego de haber llegado a unas finales de conferencia, pero no, se los dije en ese mismo momento. Nada asegura que Sabonis-Fox sea una dupla que pueda competir en la conferencia oeste. En realidad sería lógico que no lo hiciera. Hay al menos 7 equipos por encima suyo en cuanto a nivel o potencial, y esto podría mantenerse así por varios años. Mientras tanto, perdieron un potencial All-Star que, como dije, ya es casi élite en su puesto. Pero aún así, la franquicia encontró una identidad, y eso ya era un triunfo más allá del techo del proyecto. Mike Brown los volvió competitivos. Fox y Sabonis jugaron básquet significativo por primera vez en mucho tiempo, y los fanáticos tuvieron algo de lo que aferrarse después de 16 años de fracasos. Hasta hicieron que pensara que me equivoqué al criticarlos antes de tiempo. Sin embargo, luego de quedar eliminados en la primera ronda en un gran duelo frente a los Warriors, volvieron a recordar que eran los Kings y que si sos Sacramento no puedes estar durante mucho tiempo haciendo las cosas bien. De alguna manera debes auto boicotearte, complicarte la vida solo. Comenzaron los conflictos internos, las inseguridades, los egos. La relación entre Fox y Sabonis jamás fue buena, pero eso se intensificó, y mientras el resto de la conferencia oeste crecía, ellos empeoraban. Tuvieron la oportunidad de vengarse de los Warriors en el play-in, pero a pesar de enfrentar a unos New Orleans Pelicans que ni siquiera contaban con Zion Williamson, fracasaron y se quedaron fuera de la postemporada antes de tiempo, y a partir de allí todo fue a peor. Hicieron un mercado que parecía interesante al fichar a DeMar DeRozan, pero el proyecto ya estaba quebrado por dentro. Fox, ese jugador al que le habían confiado el liderazgo de la franquicia, ya no confiaba en ellos. Luego de un mal arranque, el equipo decidió despedir a Mike Brown, sí, al entrenador que les había dado la identidad y al que habían renovado unos meses antes. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para Fox, que en vez de cambiar de coach, prefirió cambiar de franquicia y solicitó su traspaso a San Antonio Spurs. Y ahí se quedaron sin identidad y sin jugador franquicia. En retorno recibieron a Zach LaVine para conformar algo así como los Sacramento Bulls. Y ya sabemos qué significa eso. Llegamos así al día de ayer, en el que, a pesar de jugar como locales y ante un equipo que hizo absolutamente todo mal, que tiene a su general manager dando conferencias sin grabaciones para justificar que traspasó a Doncic y que encima sufrió lesiones de jugadores importantes como Kyrie Irving, quedaron eliminados de la lucha por los playoffs tras una paliza de esos Mavericks. Y horas más tarde despidieron a Monte McNair, su general manager. Haber sido eliminados incluso antes que en la temporada pasada y contra el que el 99% de los fanáticos diría que fue el equipo peor manejado de la NBA este año, habla de lo desastroso que ha sido el plan de acción de los Kings desde 2023 en adelante, o mejor dicho, de que lo que sucedió en esa campaña fue simplemente un espejismo, un recordatorio de que a veces las cosas funcionan bien incluso cuando no deberían, pero que todo suele volver a la normalidad. Y desde hace 20 años, lo normal es que Sacramento Kings sea la organización peor manejada de toda la liga. Una verdadera lástima, porque sus fans son apasionados y no se merecen ese tipo de trato. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Los leo en comentarios. Y recuerden suscribirse, dejar un like y ver el video que les está apareciendo en pantalla, que se vienen los playoffs y acá estamos para informarlos sobre todo.